Tenemos el gran honor de que nos acompañe un gran ponente, como es el profesor José Luis Corral. Creo que es de sobra conocido por todos los asistentes. José Luis Corral es Premio de las Letras Aragonesas en el año 2017, Aragonés del año 2015, medalla de plata en el 34 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York, ha dirigido programas de radio y televisión, ha sido asesor histórico de Ridley Scott en la película 1492, La conquista del paraíso, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, autor de 35 ensayos, como por ejemplo Historia contada de Aragón, Breve historia de la Orden del Temple, Una historia de España, El enigma de las catedrales, La corona de Aragón, Aragón, Reyes, Reino y Corona o Misterios secretos y enigmas de la Edad Media. Está considerado como un maestro en el género de la novela histórica española contemporánea, con obras como El Salón Dorado, El amuleto de bronce, El invierno de la corona, El Cid, Numancia, El número de Dios, El caballero del templo, El amor y la muerte, La prisionera de Roma, El médico hereje, El trono maldito, El vuelo del águila, añadiría también, Los Austrias, o Batallador, que escribió junto con su hijo Alejandro Corral. José Luis y yo nos conocemos hace ya varios años, he tenido el gusto de compartir con él jornada. Es un gran comunicador, es un gran sabio y estoy convencido de que nos va a encantar su ponencia, así es que deseando estoy de escucharle. Adelante. Bueno, buenas tardes. Habrán comprobado que David es amigo mío. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a Iván, a David sobre todo, y al resto de ponentes y de miembros del comité que han pensado en mí, craso error, para esta ponencia. También quiero pedirles disculpas por la voz que llevo, pero parece ser que en los últimos tiempos me persigue el retraso. Y ayer estuve muy retrasado viajando en AVE. No viajen en AVE, porque un viaje de Sevilla a Zaragoza se multiplicó por 4, de estación en estación, un retraso, otro retraso, un retraso más. De repente te decían por el altavoz, hay una incidencia técnica, media docena de incidencias técnicas, ¿no? Bueno, y la voz ha sido resultado de ese peregrinaje por España. Igual es que al ministro de Transportes le interesa que vayamos parando de estación en estación para ver España. ¿Conozca usted España en el AVE? A paso lento. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y quiero decirles, por cierto, fui asesor de Ridley Scott, que me hizo mucho caso, pero el productor no me hizo ni caso. Fíjense qué asesor histórico seré, que en el montaje, no fui a Londres al montaje de la película, pero para mi bochorno, cuando se estrenó la película y fui al estreno, me invitaron al estreno, la productora, de América volvían las 3 carabelas. Y ya saben ustedes que solamente volvieron 2, y a España una, la otra, tierra trágame. Pero en fin, errores de la película, no me hicieron mucho caso, Ridley Scott sí, pero el productor no me hizo. Algún día lo contaré esto porque es muy divertido. Pasaron ya muchos años, pero es muy divertido. Bueno, he dicho que craso error porque yo soy un historiador tremendamente heterodoxo. De hecho, mis colegas no me suelen invitar a casi nada, porque saben cómo soy y parece que molesta mucho el que un historiador haya escrito 30 novelas históricas. Una vez me dijeron que yo tenía un grave conflicto con la historia y con mi currículum. Y le pregunté a aquel señor, que era un señor catedrático de los de antes, bueno, ¿cuál es mi defecto como historiador, mi grave defecto? Y lo corregiré. Y me dijo, es que usted, bueno, nos decimos profesor Corral, doctor Corral, es que usted, doctor Corral, escribe novelas. Digo, será novela, porque había escrito solo una, entonces, ¿no? Y dijo algo así que, bueno, un historiador serio no tiene que escribir novelas, ni escribir en revistas de divulgación. Y luego la mayoría de los historiadores están como locos por escribir novelas y escribir en revistas de divulgación. Pero bueno, son las contradicciones lógicas de los seres humanos. Digo que soy un historiador heterodoxo porque me enseñaron que los historiadores tenemos que trabajar con documentos, pero con todo tipo de documentos.
Cuando yo era un joven estudiante en Zaragoza, me apunté, el primer verano, entre primero y segundo de carrera, me apunté a excavaciones arqueológicas. Yo iba con una ilusión tremenda. Era un yacimiento romano, allí en Aragón. Y se excavaba con pala excavadora, pico y pala, hasta que llegaban los niveles romanos. Y todo lo anterior, la estratigrafía anterior al nivel romano, se despreciaba de una forma lamentable. Se metía en sacos y se ponía en una etiqueta medieval. Ni se siglaba, ni se lavaba, ni se estudiaba, pero se ponía medieval. A lo mejor eran cerámicas del siglo XVII, había un alfar del XVI, yo qué sé. Pero se le ponía aquella etiqueta medieval y Santas Pascuas. Y a mí me parecía que aquello era realmente grave, ¿no? De tal manera que decidí hacer arqueología medieval. Pero claro, no había arqueología medieval. Les hablo de la época del Paleolítico Inferior. No había arqueología medieval. Y claro, en mi departamento, el profesor Ubieto, que era el director del departamento, que publicó, por cierto, algunas cosas sobre el Cid, muy interesantes, Ubieto quiso hacer un área, una parte, una asignatura de arqueología medieval y protestaron los de arqueología porque dijeron que el área de arqueología era competencia exclusiva de ellos. Y claro, tampoco podían hacer arqueología medieval porque el área de medieval era una competencia de medieval, con lo cual a la asignatura se le llamó Cultura Material en la Edad Media. Cosas del ego universitario que nos invadía mucho entonces y ahora más. Bueno, hice arqueología medieval y me di cuenta, excavé algún castillo en Aragón, el castillo de mi pueblo, de mi ciudad. Si van a Daroca, no digan pueblo, que es ciudad, tendrán un problema. El castillo, una alcazaba islámica, por cierto, de Daroca, el castillo de Trasmoz, el de las leyendas de Bécquer. Y me di cuenta que las piedras no hablan. Los documentos hablan, pero mienten muchísimo, mienten casi todos. Las piedras no hablan, pero no mienten. Hay que saber preguntar a esas piedras. Y dirán ustedes, ¿a qué viene todo esto con historia y ficción en el poema del Cid? Pues viene lo siguiente. El profesor Ubieto, con el cual yo charlaba muchísimo, cuando me quedé de becario de investigación en el departamento, en el área, departamento, entonces era departamento, ahora es área, el departamento de historia medieval, charlábamos mucho, porque él tenía una idea sobre la historia que yo no compartía, sobre metodología de la historia que yo no compartía. Pero cuando empecé a hablar de arqueología, a él se le encendieron algunas bombillas en un cerebro que tenía prodigioso. Se sabía de memoria todos los documentos aragoneses navarros de los siglos XI y XII, era una cosa increíble, ¿no? Bueno, Ubieto tenía una idea. Ubieto creía que el Cantar de Roldán era un texto evidentemente literario, poético, pero que estaba basado en un sustrato histórico relacionado con la literatura y la transmisión oral. Fíjense, el Cantar de Roldán se escribe hacia 1095. Cuenta un episodio que ustedes conocerán sobradamente, que ocurre en el año 778. Roldán encabezar la retaguardia casi es un pleonasmo, ¿no? Está al frente de la retaguardia, que se está retirando de Zaragoza, donde ha venido Carlomagno con su ejército, porque los musulmanes de Zaragoza le han prometido que si los libera de pagar impuestos al emir de Córdoba, Abderramán I, le entregarán la ciudad para que sea la cabeza de esa marca hispánica que nunca existió, pero que se imaginó Carlomagno, y cuando llega Carlomagno, los zaragozanos le dicen que ni hablar, que no le entregan la ciudad. Y tiene que retirarse. En esa retirada se produce una catástrofe, la retaguardia del ejército es atacada, es emboscada en los Pirineos, y ahí la masacre es tremenda, ¿no? Muere Roldán, recuerden esa escena tocando el corno, el infante, llamando a su tío Carlomagno para que vuelva y lo auxilie. 1095. Un episodio de 778. Han pasado más de 300 años. Tenemos algunas crónicas y algunos textos que hablan en ese periodo de 300 años de este acontecimiento,
Pero ¿qué sabía Turoldo, el autor del poema de Roldán, de la chanson de Roldán, de lo que había ocurrido más de 300 años antes? ¿Quién se lo había contado? ¿Cómo se lo habían contado? Ubieto, como digo, recibió una iluminación casi divina cuando un clandestino, esos que van por los yacimientos arqueológicos con detector de metales buscando monedas, no lo hagan, que es un delito. Un clandestino apareció en su despacho con una serie de piezas metálicas que parecían puntas de flecha medievales. Ubieto vino a mi despacho, todo ilusionado, dijo, bueno, José Luis, usted que le interesa esto de la arqueología medieval, ¿qué le parece esto? Y digo, son puntas de flecha medievales. Y me dijo, pues son de la batalla de Roncesvalles, que no fue en Roncesvalles, según Ubieto, sino en el Valle de Hecho. Y él aducía toda una serie de cuestiones de carácter toponímico y de carácter literario. Esa idea se me quedó a mí en la cabeza. Ubieto murió justo el día, y esto es literal, que subíamos a excavar juntos al yacimiento donde aparecieron esas puntas de flecha medievales. Tuvo un cáncer repentino, murió y no pudimos excavar. Años después, en 1987, yo estaba preparando la edición de un cartulario medieval, de esos que son falsos, falsificados, mienten mucho. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que tenemos. Era el libro Chantre de las propiedades del obispo de Tarazona. Y leyendo, transcribiendo aquellos documentos de ese códice del siglo XIV, aparece un texto. El obispo de Tarazona tenía unas viñas en la acequia de Alcocer. La acequia de Alcocer, yo me fui rápidamente al Departamento de Geografía a buscar los mapas. Estaba en el término municipal de Terrer y Ateca, a buscar mapas cartográficos, el 1.25.000, el 1.50.000, para ver dónde estaba la acequia de Alcocer. No estaba la acequia de Alcocer, no existía en los mapas. Había una acequia que iba de Ateca a Terrer y que se llamaba en el mapa, y se llama, la acequia de las Losas. Alcocer. ¿De qué me sonaba a mí Alcocer? Me sonaba de que Ubieto nos había explicado años antes en clase su tesis sobre el poema del Cid y sobre la canción de Roldán. Cogí el coche 2 días después y me fui a Ateca. Y pregunté a la gente del pueblo por la acequia de Alcocer. Y me dijeron, aquí no hay ninguna acequia de Alcocer. Digo, bueno, ¿cómo se llama esta acequia entonces? Que aparece aquí en esta documentación del siglo XIV. No lo sé, no lo sabemos. Pero, pásmense, ahí enfrente, a 2 kilómetros del pueblo, yo le expliqué lo del Cid, el poema y tal, ¿no? Hay un cerro que le llamamos el cerro de Torre Cid, la Torre del Cid. Y un señor muy mayor en la plaza del pueblo me dijo, es que ahí estuvo el Cid con sus mesnadas, acampado. Como tenía yo ciertos rudimentos de arqueología, me fui, evidentemente, a ver ese cerro. El cerro, en el mapa 1.50.000 del ejército, se llamaba Cerro Torrecil, acabado en L. El cartógrafo había cometido un error de transcripción. Torrecil, Torrecil, puso Torrecil. Y si ustedes van al mapa, verán que pone Torrecil. Bueno, esto es el camino del Cid, una cosa muy moderna y muy turística si ustedes quieren, pero que está basado, de alguna manera, en el itinerario preciso, muy preciso, que aparece en el poema de El Cid. En el poema, el Cid parte de Burgos, atraviesa el río, va hasta el río Henares, sube Henares arriba, pasa a la cuenca del Jalón y sigue Jalón abajo, atravesando los pueblos que hoy en día tienen el mismo nombre.
Ariza, Cetina, Alhama, Bubierca, Ateca. Y miren, ahí está Alcocer. ¿Lo ven, no? Ahí está Alcocer, arriba del todo, muy cerquita de Calatayud. Hasta que descubrimos Alcocer, nadie decía que hubiera ahí un sitio que se llamaba Alcocer. Rápidamente nos fuimos, claro, a los archivos de la villa de Ateca, que está, como ven, al lado de Alcocer. Y en los documentos del siglo XVI, en protocolos notariales del siglo XVI, aparecía la acequia de Alcocer, que cambia de nombre cuando los moriscos son expulsados de Aragón. Eso ocurre entre 1609 y 1614, y se pierde el nombre. Y pasa a llamarse la acequia de las Losas y la partida esta, la Mora Encantada. En este esquema, que publicamos hace ya algún tiempo, vean ustedes la toponimia de Ateca, Terrer a la derecha, en el centro, arriba, la Mora Encantada, Alcocer, sería ese círculo, Camino de Calatayud, la acequia de Alcocer, ahora la Losa, y vean dónde está Torrecid, el Otero del Cid, Torrecid, justo enfrente de Alcocer. Y la sierra que está a la espalda de Torrecid se llama así hoy la Sierra. La toponimia casaba perfectamente con el poema. No podía ser casualidad. Durante mucho tiempo se había debatido, sobre todo por los lingüistas más que por los historiadores, qué era eso de Alcocer. Y la mayor parte, por no decir casi todos, los investigadores que habían trabajado desde la perspectiva de la literatura el poema del Cid habían dicho que el episodio de Alcocer, al cual le dedica el poeta el 8% del poema, aproximadamente, era una invención, que no existía. Incluso aducían a una serie de textos de Frontino, de historiadores griegos, la batalla de Alcocer, etc. No existía ese lugar. A nadie se le había ocurrido buscar. ¿Cómo podía ser posible que existieran todos y cada uno de los pueblos, de los lugares, de los ríos, de los espacios geográficos que cuenta el Cantar, menos Alcocer? Pues no existía en la literatura contemporánea Alcocer porque había desaparecido en el siglo XI. Porque desde el siglo XI, Alcocer y el Otero del Cid era un despoblado. Aquí tienen una vista en Google Maps ahí se ve la autovía del Nordeste, la vía del tren, Toquelmadera, la Mora Encantada, que es Alcocer, y el campamento del Cid a este lado del río. Y vean ustedes el curso del río Jalón, que no es ahora exactamente el mismo curso que tenía en el siglo XI, porque el río Jalón en esta zona es el Jalón medio, entre Alhama, la foz de Alhama, lo dice así el poeta, el Cantar, ¿no? Y Calatayud hay un ensanchamiento de la vega. Y por tanto, ese ensanchamiento tiene menos pendiente y ahí el río va haciendo los típicos meandros que se han abandonado a lo largo del tiempo. Y si se fijan en más o menos las líneas verdes del mapa, verán que ha habido variaciones a lo largo del tiempo del curso del Jalón. Ahora está más o menos ya encauzado por los regadíos modernos, etc., ¿no? Este es un detalle junto a la Nacional 2, ahora vamos por la autovía, antes se iba por esta Nacional 2, de la partida de la Mora Encantada, de Alcocer, y esto es Alcocer, visto desde la A2. Y aquí el puente del AVE, insisto, Toquelmadera. Si se fijan, casi en el centro de la diapositiva, y justo rayando ya con el horizonte de las nubes, verán que hay una especie... ¿Esto se puede señalar esto? Sí. Bueno, es que desde aquí va a ser complicado. O con el puntero. Aquí en el propio ordenador. A ver. Sí, mire, con el puntero. ¿Ven este mogote de color ocre? ¿Lo ven, no? Bueno, ¿ven esta zona despoblada de pinos, de vegetación, donde la repoblación forestal de los años 60, que es toda esta, estos pinos son todos de repoblación, este pinar, este otro, es todo de repoblación. Aquí, como verán, no ha enraizado la repoblación de pinos. No ha enraizado porque ahí estaba Alcocer. Ahí había un poblado musulmán que se abandonó en el siglo XI, exactamente donde dice el poema del Cid.
A la izquierda el mogote de lo que fue un castillo. No queda más que arriba una zona de construcción aprovechando. Esto está retallado, evidentemente, esta es obra artificial, es obra humana. Y aquí a la derecha lo que queda, lamentablemente, de la excavación de hace unos 20 años, que se excavó este poblado, pero vean de nuevo cómo en toda esta zona, que veían antes desde lejos, no ha enraizado la repoblación de pinos, porque evidentemente hay piedras, yeso, muros, y ahí se hicieron los agujeros, todavía se ven los agujeros para plantar pinos, pero no enraizaron porque debajo había una serie de yesos, de materiales, de piedras que impidieron que enraizaran estos pinos. Bueno, aquí a la derecha tendríamos Alcocer, y a la izquierda, justo encima del 120, aparece ese cerro al otro lado del río, frente al poblado de Alcocer, que se llama en el mapa Torrecil, pero que la gente en Ateca lo llama la Torre del Cid. Aquí un poquito más cerca, justo de nuevo encima del 120, vean que es un cerro testigo. El cursor va cuando quiere. Ahora, aquí lo tienen, ¿no? Este es el cerro testigo. Como ven, aquí a la derecha quedaría el río Jalón. En la Edad Media corría justo al pie. Y estas colinas, estos montes de la izquierda, se llaman la Sierra. En el poema se habla de la Sierra. Y hay lingüistas que han dicho, bueno, es que la Sierra es un nombre genérico. No, no, es un nombre específico. La Sierra es un topónimo. Vean de nuevo la autovía, los meandros que va haciendo el río. Fíjense, ahora el río no va por aquí, pero en un momento determinado, ahora va por aquí, Como ven, está encauzado, que se ven, bueno, se intuyen unos muros de encauzamiento. Pero en algún momento determinado el río iba por aquí. Y aquí tenemos un meandro abandonado, justo al pie del cerro de Torrecid. Bueno, aquí no se ve mucho. Ahora hay esta señal, Torrecid. Y estos son los restos, este es el cerro, y estos son los restos de las edificaciones que el Cid o quien fuera construyeron hacia 1070, 1080. Se excavamos Torrecid y apareció esto. Una serie de habitaciones, no es muy grande el espacio, se puede hasta calcular cuánta gente cabía aquí, muy poca. El espacio está construido a base de una mampostería, como ven, muy grosera, con piedras que se van recogiendo del terreno y están trabadas con barro. Ni tan siquiera tuvieron tiempo para hacer una argamasa que fuera más consistente a la hora de unir estos sillarejos o estas piedras, ¿no? Es una construcción, como ven ustedes, hecha a toda velocidad. Quizá estamos un poco despistados con lo que cuesta construir un edificio en la Edad Media. Si hay ganas, tiempo y, desde luego, necesidad, se hace muy deprisa. No es la Sagrada Familia, que lleva 150 años y aún siguen, ¿no? Pero bueno, la Catedral de Burgos se hizo antes que la Sagrada Familia. Y la de León ni les cuento, le dediqué una novela a las dos, ¿no? El número de Dios, porque había dinero, necesidad y un objetivo. Aquí la necesidad era que estaban estas gentes en territorio hostil y necesitaban una fortificación lo más rápida posible y, dentro de la rapidez, lo más segura posible. En la excavación aparecieron los muros. Como les digo, estas piedras están ligadas simplemente con barro para hacerlo lo más deprisa posible. Y vean ustedes que en alguna de estas habitaciones, aquí por ejemplo, hay una cocina. Una cocina hecha también muy deprisa y con una temporalidad muy corta. En esta época, estamos en el siglo XI, en los poblados medievales ya se había empezado a construir las cocinas, llamarle cocina quizás sea un poco exagerado, ¿no? Los lugares donde cocinaban la gente en sus casas pegadas a las paredes, pegadas a una pared. Eso es un cambio muy importante. A los historiadores que no les interesa la arqueología les parecerá irrelevante, pero es muy importante que en un poblado medieval el hogar pase del centro
a un lado. Cambia el concepto de la familia, cambia el concepto de casa, cambia la técnica de construcción, cambia las relaciones familiares. Es muy importante. Es más de un sociólogo que de un historiador, pero es muy importante. Aquí todavía se colocan estos hogares, estas cocinas, en el centro de la habitación o más o menos alejado de los muros por la rapidez e inmediatez de la construcción, no por otra cosa, porque en el siglo XI a finales ya se conocía. A la derecha, otra cocina, y aquí un silo que probablemente se utilizó también de una forma temporal durante un breve tiempo para almacenar quizá trigo, quizá cereales. Este sería un plano de la excavación. Aquí tienen el silo y la cocina. Y los materiales que aparecieron en la excavación. Cerámica común, hierros, algún cuchillito, algún fragmento de una punta de flecha, algún objeto decorativo, seguramente un brocado de un caballo. Bueno, todos los materiales corresponden a cerámica cristiana del siglo XI. Hay muchos paralelos. Por ejemplo, en el castillo de Peñafiel, en la ladera, se excavaron una serie de materiales exactamente muy parecidos a estos. Estamos en ese mundo. No hay nada de cerámica islámica. Cerámica cristiana del siglo XI. Y estamos en territorio musulmán, estamos en territorio de la taifa de Zaragoza. El Cid, o quien fuera, estableció hacia 1070-1080 un campamento en Torrecid. Enfrente había un pobladito que se llamaba Alcocer, que se despobló, porque en la excavación de Alcocer los materiales que aparecen son islámicos del siglo XI. Por tanto, tenemos, perdón por la simple expresión, ¿no?, a los cristianos en un lado, en el cerro de Torrecid, y al otro lado del río tenemos al pobladito musulmán que queda abandonado. En el poema se dice que cuando el Cid conquista con una estrategia que evidentemente es muy, muy literaria, muy novelesca, conquista Alcocer, reparte Alcocer, se marcha, jalón abajo, reparte Alcocer entre los de Ateca y los de Terrer. Y desde entonces no existe un poblado que se llame Alcocer. Existe un despoblado que se llamó Alcocer, la acequia de Alcocer, hasta 1609, y que cuando se fueron de allí los moriscos, los nuevos cristianos que repoblaron esa zona, algunos catalanes, le cambiaron el nombre por acequia de las Losas. Como saben ustedes, el Cid tuvo realmente dos exilios. El primero más suave, más ligero, el segundo terrible. En el segundo exilio, y esto parece casi una premonición, se volvió a instalar en un sistema defensivo parecido. La estrategia de ubicación de los campamentos cidianos es siempre la misma. A la espalda, sea al norte, sur, este, oeste, da igual, a la espalda, una cordillera, una serie de sierras, una serie de montes que protegen ese flanco. Y la ubicación del campamento en un cerro testigo, lo más elevado posible, lo más fácil posible de defender, con las laderas más empinadas posible, al lado de un río. Por cierto, en el yacimiento de Torrecid hay un foso, no sé si lo han visto, he pasado muy deprisa, un foso artificial. Como la zona que daba hacia la sierra tenía menos pendiente, lo que hicieron fue excavar, hacer un foso, rebajar una zona del terreno para que un posible ataque a esa fortificación fuera más difícil. ¿Recuerdan ustedes el poema? A los sos varones les mandó hacer una cárcava. Dice el poema, en el cerro de Torrecid hay un foso artificial que quizá hicieron los varones del Cid, como cuenta el poema. El segundo yacimiento es el Poyo del Cid. Todavía se llama así, el Poyo de Mío Cid. Yo tengo mucho rollo, pero acabo cuando tú me digas que para eso eres el jefe de la sesión. Como hay 20, o antes incluso. No quiero aburrirles mucho. Bueno, este es el Poyo del Cid.
ya no es el Valle del Jalón, es el Valle del Jiloca. Ahí tienen ustedes esa línea más oscura, por aquí circula el agua del río Jiloca. Que, por cierto, en la época del Cid no nacía donde nace hoy, en la fuente de Cella, uno de los manantiales podartesiano más importantes de Europa. Ese pozo apareció en el siglo XVII, surgió en el siglo XVII. En la época del Cid nacía en Fuentes Claras. Y esto es muy interesante, porque en el poema se habla Cella, la del canal. La fuente de Cella, este pozo artesiano, está en el centro casi de la localidad actual de Cella. Hasta esa época, hasta el siglo XVII, no existía ese pozo. Y para regar el Alto Jiloca se hacía con un canal, Cella, la del canal, que se derivaba, lo vimos me parece en Albarracín, salía de Albarracín y con un acueducto impresionante de varios kilómetros. Hay un centro de interpretación espectacular. Vayan ustedes vayan a Albarracín, que es una maravilla. Pues allí en Albarracín había un azud de época romana, el canal, el acueducto se puede seguir casi andando perfectamente con túneles y demás, y llegaba hasta Cella. Y todo el Alto Jiloca se regaba con aguas que venían del Guadalaviar. Ahora no, ahora desde el siglo XVII ya no hace falta porque tenemos ese pozo artesiano. Bueno, pues fíjense ustedes aquí. Perdón. Aquí. No, aquí. Fíjense ustedes, justo en el centro de la diapositiva, aquí, esta zona, esta especie de círculo casi perfecto, donde no han llegado los campos de cultivo. Bueno, sí que llegaron, pero en el siglo XX se abandonaron algunas terrazas. Este es el cerro de San Esteban, que es este, en vista aérea. Esta es la ermita de San Esteban, el cerro de San Esteban. Perdón, es que es muy sensible esto. Bueno, vean, es la misma pero ampliada. La mitad de la izquierda, una perspectiva más alejada, y la mitad de la derecha más acercada. En pequeño o en grande, vean la ermita de San Esteban, se ve el tejado perfectamente, a doble vertiente, a dos aguas, y vean esta especie de mancha más blanquecina que tenemos justo encima de la ermita. Ese es un torreón, una mota feudal del siglo XI finales impresionante. Está en la Acrópolis de una ciudad romana que está excavada en parte, falta muchísimo, pero está excavada en parte, que no tenía nombre, pero que hemos encontrado a través de fuentes y de crónicas islámicas, que se llamaba Lunca. Lunca es leónica. En los itinerarios romanos aparece una ciudad que estaba sin localizar. Algunos, por el nombre Leónica, lo habían ubicado en Mazaleón, en el Bajo Aragón. No, es esta gran ciudad. Es enorme la ciudad, tiene unas murallas romanas impresionantes. Pues en la parte alta de la ciudad, este es el Cerro del Pollo del Cid. Aquí. Veis que es muy sensible. Por arriba, porque aquí están los botones. Bueno, no importa. A la izquierda es una perspectiva del Pollo del Cid en primer plano y detrás otra sierra. Vean el tipo de estrategia muy parecida a la que hemos visto en el Jalón. Y a la derecha, ese mogote, en la parte superior, el remate del Cerro de San Esteban, en la ermita de San Esteban, donde está la mota feudal perfecta del siglo XI, de finales del siglo XI. También con un recinto circular alrededor, en lo que sería la Acrópolis de la ciudad de Leónica. ¿Y qué nos dice el cantar de todo esto? Alfama, La Foz, Bobierca, Ateca, Alcocer, un Otero Rodondo, la sierra, el agua, firme prende las posadas, los unos contra la sierra, los otros contra el agua, el buen campeador, la cárcava es la primera palabra arriba a la derecha, el foso, el castillo de Alcocer, Ateca, y muy interesante. Esta es la copia que conocemos, la única copia, esto es un milagro, que se haya conservado el poema de Cid solo con una copia, que haya solo una copia del Cantar de Roldán, hay bastantes, solo una copia, ¿no? Es un milagro, una cosa milagrosa. Alguien copió en el siglo XIV un texto de 1207 y alguien
Perabat, probablemente. En 1207 recopiló una serie de relatos donde mezcló poemas con crónicas, con probablemente literatura oral, conocía perfectamente la zona, y algunos topónimos se le escaparon, porque aquí, lo tienen abajo en la última línea, pone en los de Teca, en los de Teruel, la casa, no es Teruel, es Terrer. No le sonaba de nada, o al compilador de 1207 o al copista del siglo XIV, lo de Terrer, pero Teruel le sonaba bastante. Y se equivocó en la transcripción. Incluso se equivocaron en topónimos, cambiando el topónimo, el microtopónimo por el macrotopónimo. Vean en la segunda línea. Tierras de alcanz negras las va parando. Todo el mundo ha transcrito las tierras de Alcañiz negras las va parando. ¿Pero qué Alcañiz es este? El Alcañiz del Bajo Aragón, la ciudad de los Calatravos, que tiene ahora unos 15.000 habitantes, pues no. Porque si atendemos a la reducción de los topónimos a lo que se ha supuesto, el Cantar tiene una geografía absolutamente alocada. De El Poyo del Cid a Alcañiz del Bajo Aragón hay más de 100 kilómetros en línea recta. David, ¿cuánto tardaría un ejército, una cabalgada medieval? 3 o 4 días por lo menos, ¿no? Bueno, pues el Cid va con sus hombres en una tarde, un rato. O llevaba una mula atómica o es imposible. Pero si reducimos Alcañiz a Alcañiz de la Huerva, que está muy documentado y ahora lo verán, la cosa cambia muchísimo. Toda la geografía tiene sentido, absolutamente toda. Y lo mismo en la penúltima línea, pesando va a los de Monzón y a los de Huesca. Pues claro, también ahora más que una mula atómica sería pues un jet supersónico, porque no están más lejos. Pero es que no son Monzón y Huesca, es que es Monforte de Moyuela y Huesa del Común. Tampoco, que está muy cerquita, en el valle de la Huerva, allí a un ratito, a caballo del poema del Cid. Entonces se mudó el Cid al puerto de Alucant, que ahí seguimos dándole vuelta a ver dónde está, y de nuevo corre Mío Cid a Huesca y a Montalbán, tercera línea. Huesca no está al lado de Montalbán. Huesa del Común, un pueblecito pequeño, sí que está al lado de Montalbán, allí en la provincia de Teruel. Y aquí tenemos Alcañiz de la Huerva. Si ustedes buscan los mapas, será Alcañicejo. Vean el río Huerva, en la derecha, y sobre un farallón rocoso, fácilmente defendible, está el castillo, arriba lo ven, ¿verdad? Arriba a la izquierda, el castillo de Alcañiz de la Huerva. Por cierto, hay un documento de 1124 en el cual Alfonso Batallador, que ha ocupado estas tierras, Daroca, Cariñena, todas estas tierras, le concede a 2 hermanos este lugar para que hagan un castillo y un monasterio. Y ahí tienen la iglesia en ruinas. Esto es de ahora, absolutamente fantástica, de Alcañicejo, que está despoblado desde el siglo XIX, Alcañiz de la Huerva o Alcañicejo. Vean el castillo de Alcañiz de la Huerva, allá arriba, y abajo la iglesia fantástica, en ruinas, lamentablemente, de Alcañicejo. Para acabar, me gustaría que se fijaran en algo que para mí es trascendental y ha pasado absolutamente desapercibido. Vean la cuarta línea. Dexando a Zaragoza a las terras duca, ¿no? ¿Lo ven? La última palabra de la cuarta línea. Probablemente no es Zaragoza. Probablemente es Calamocha. Y las tierras de Uca. Vean ustedes la inmensa mayoría de las transcripciones. Y las tierras de acá, las tierras de aquí, las tierras... No.
Uca es un topónimo, las tierras de Uca. ¿Le suena Daroca? Daruca, en árabe. ¿Le suena Siluca? Hay una serie de topónimos en toda esta zona acabados en Uca. Son topónimos prerromanos, pero que los romanos recuperan y que los árabes vuelven a copiar prácticamente. Leónica. Son las tierras de Uca, no son las tierras de acá. Vean claramente, es una U, es que está tan claro, una U, una C y una A, las tierras de Uca. Seguramente el copista del siglo XIV no sabía qué era esto, no sabía a qué se refería, ni le sonaba las tierras de Uca, porque se había perdido ya el topónimo árabe. Es decir, un minuto. Quien compiló el poema del Cid en 1207 conocía perfectamente o de primera mano, que no podía ser evidentemente, o se lo habían contado mediante una serie de transmisiones sin solución de continuidad, que el Cid, si no conquistó, por lo menos estuvo presente en el Valle del Jalón, que se estableció en un otero fuerte y redondo, que a sus varones les mandó hacer un foso, que enfrente había un pobladito que se llamaba Alcocer, que ese pobladito se abandonó, se repartió entre Ateca y Terrer, que en el Poyo del Cid había y hay un castillo impresionante, mucho más grande que el que construye y más estable que el que construye el Cid en Alcocer, porque lo hace tiempo después, porque ya tiene más mesnadas, tiene más dinero y además tiene un claro objetivo, que es la conquista de Valencia. En 1095, un tal Turoldo, del cual no sabemos prácticamente nada, escribió un poema para incentivar a los francos a que ayudaran a los reyes de Aragón a la conquista de Zaragoza. Le está diciendo, es un poema de propaganda política, le está diciendo claramente, Carlomagno fue derrotado, fue traicionado por estos miserables musulmanes de Zaragoza. Vamos a la cruzada, vamos a apuntarnos a la conquista de Zaragoza y vamos a vengar al emperador. Lo digo exagerando, pero prácticamente va en esa dirección. ¿Qué estaba pasando en 1206 en Castilla y León? Que eran dos reinos diferentes, que estaban enfrentados. ¿Qué estaba pasando en las fronteras de Teruel, en las fronteras del sur de Aragón en estos momentos? Que se estaba empezando a preparar, y un poquito más adelante todavía más, con Jaime I, la conquista de Valencia. El mensaje está clarísimo. Si os arriesgáis, como hizo el Cid hace 120 años, podréis conquistar un reino. Os haréis ricos y famosos. Pero es una idea del siglo XIII. Lo ha dicho muy bien el profesor Simon Doubleday hace un rato, ¿no? Estamos pensando en el siglo XIII sobre el siglo XI. Hacer presentismo es lo peor que le puede ocurrir a un historiador del siglo XXI sobre el Cid o del siglo XIII sobre el siglo XI. Está claro que en el sustrato del poema, por lo menos del cantar primero del Cid, hay un conocimiento del terreno perfecto. Hay un conocimiento de acontecimientos, de lugares, de espacios, que de no conocerlos de primera mano o alguien que te los cuente de primera mano es imposible que se supiera. Habrá que estudiar esa transmisión. Solo tenemos esta copia, lamentablemente, y cómo se produjo. Hace tiempo leí un libro que quería identificar al autor del poema del Cid. Decía, está clarísimo, lo dice el poema, es el obispo Jerónimo de Perigord, ¿no? Tú lo conoces muy bien. Bueno, en el poema se dice que de Oriente llegó un coronado. Nuevas del Cid, noticias del Cid, íbalas demandando. Me da igual si Jerónimo de Perigord fue o no fue, pero desde luego apareció un eclesiástico, luego será obispo de Valencia, hasta la conquista por los almorávides, o el abandono por parte de Jiménez y la ocupación por los almorávides, que iba demandando noticias del Cid. Hay toda una serie de sustratos de carácter literario tremendos en el poema del Cid. En 1207, los malos eran los leoneses y se inventó un episodio absolutamente literario como el de los infantes de Carrión.
absolutamente inventado, absolutamente literario, pero era fundamental inventarlo a principios del siglo XIII. Para enfrentarse, para enfrentar, para confrontar con los leones. Era fundamental conquistar Valencia. Era fundamental proseguir las cruzadas en la península ibérica. Repasen un momento lo que ocurrió a principios del siglo XIII. Estamos a las puertas de la batalla de las Navas de Tolosa. En 1195 los almohades le han dado una paliza tremenda a los cristianos en Alarcos. De alguna forma hay que animar al personal a que prosiga esa guerra que parece perdida después de Alarcos. 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. 1238, conquista de Valencia. Conquista del Guadalquivir por Fernando III el Santo, ya unificadas Castilla y reunificadas, Castilla y León. La historia hay que hacerla con todo tipo de documentos. No podemos despreciar, se ha despreciado el Cantar del Mío Cid como documento histórico. El Cantar del Mío Cid es un documento histórico fundamental. Eso no quiere decir que cuente la historia verdadera del Cid, a saber cuál fue la historia verdadera del Cid. Bueno, el que más sabe de ello es David, ¿no? A saber cómo fue la historia verdadera del Cid. Lo que quiere decir es que en cada época se ha utilizado la literatura para hacer historia, para explicar la historia, para justificar la historia. Por tanto, nos equivocamos si utilizamos el poema del Cid como una fuente histórica para el siglo XI, salvo en estas cosas de la toponimia y de la arqueología. Pero acertaremos si tenemos en cuenta que se escribió a principios del siglo XIII y que es una fuente fundamental para entender la psicología, la sociología e incluso el ánimo de la gente de principios del siglo XIII. Nada más y muchísimas gracias.